Entonces, pues aquí vamos a ponerle thisprops.número veces. Esto por acá. Entonces aquí ya tenemos nuestro componente child. Y luego aquí getInitialState vamos a ponerle app. Simplemente para diferenciarlo. Y aquí vamos a ponerle app. Entonces vamos a ejecutar nuestro componente. Guardamos, recargamos. Bien, pues entonces fíjate cómo se incrementa nuestro contador. Fíjate que acá le cambié a react.fragment porque por algún motivo, ya después lo voy a checar por qué no me estaba funcionando con el atajo. Pero ahorita ya no me quiero entretener con eso, ya después lo checo. Entonces pues fíjate, guardamos, recargamos y fíjate cómo aquí, entonces pues fíjate cómo aquí primero se carga la app, getInitialState app, luego se renderiza la app, luego inicia el proceso de renderizado del hijo, luego termina el hijo y luego ya todo esto muy bien. Entonces pues fíjate aquí, pues fíjate cómo se lanzaron estos eventos. Entonces fíjate, vamos a darle incrementa en 1. Pum, damos un clic y fíjate cómo hice render app y render child comp. Como se llamó a this set state en el handle click, pues por eso provoca el re-render. Acuérdate que siempre que se llama a set state, pues siempre se vuelve o se inicia la etapa de updating. Se desencadena una actualización. Entonces, fíjate, vamos a ponerle desde aquí. Vamos a ponerle aquí de una vez. También conocida como re-render. Y como una actualización. Y yo te he dicho que la fase de la fase de updating se conoce como el re-render y como una actualización. Entonces ese es otro término o como lo puedes llamar a una actualización. Entonces pues fíjate cómo se desencadena una actualización. Fíjate, vamos a darle un clic y dice 2 veces y render app y re-render child comp. Damos otro clic y fíjate cómo app y child. Entonces aquí estamos viendo cómo el component DidMount solo se desencadena una sola vez. Yo te dije que te iba a enseñar otros ejemplos de cuando el component DidMount se ejecuta más de una vez. Fíjate cómo aquí nomás se ejecutó una vez en el child y ya los posteriores re-renders pues ya nunca se vuelven a llamar. Obviamente se volverá a llamar component DidMount si desmontas el componente y lo vuelves a montar, pero pues eso ya sería una desmontada y una montada. Pero estamos viendo cómo efectivamente este es un caso donde component DidMount se ejecuta una sola vez. Entonces, a la respuesta que muchos se preguntan, ¿se ejecuta component DidMount solo una vez? Pues la respuesta es sí y no. Vemos cómo aquí sí solamente una vez, pero ya después cuando veamos la prop key más en profundidad, vamos a ver cómo sí se ejecuta el component DidMount más de una vez. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, cambiando un poquito de tema, algunos ciclos de vida pueden ejecutarse o incluso llamarse varias veces, como el método render, como el método component didUpdate. Fíjate que el método render y todos estos que están en la fase de updating, todos estos que están por acá, se pueden ejecutar más de una vez porque pues como lo hemos visto hasta ahorita, la fase del mounting pues solamente pasa una sola vez y el dismounting pues también una sola vez, pero la actualización esa sí va a pasar mucho y va a ser el pan de cada día en tus aplicaciones de React. Entonces eso por un lado. Entonces ahora vamos a ver ya acabamos de ver la fase del montado, la fase del mounting. Entonces vamos a empezar ya con la parte interesante aquí en React. Vamos a ver cómo empezar a trabajar ya con la fase de actualización. Como te digo, este es el pan de cada día que tú vas a ver allá afuera en el campo de batalla. Y vamos a ver ahora el component didUpdate. Poco a poco vamos a irnos regresando también a mounting para lo del estado intermedio. Pero vamos a irnos por partes y ahora vamos a ver la fase de actualización. Fíjate que aquí esta es la parte medular de React. Y pues fíjate, también se ha conocido como el re-render. Y también se conoce como actualización. Fíjate que aquí el re-render, vamos a ver el caso básico de actualización. Fíjate que la fase de actualización pues se lleva a cabo cuando se pasan nuevas props. Acuérdate que como te digo, todos los componentes en React, a excepción del que monta la aplicación, este que tenemos por acá, todos los componentes de React se renderizan a través de un padre.
Entonces la forma de pasar props pues simplemente es con la relación de padre e hijo. Tú solamente puedes pasar props de padre a hijo. Entonces la comunicación de new props obviamente se va a dar de padre a hijo. Lo que ya vimos que se conoce como unidirectional data flow. Flujo de datos hacia abajo. Entonces eso por un lado. Entonces las new props para que se lleve a cabo la fase de actualización pues se da a través de nuevas props. Es decir, pasando props de padre a hijo. Otra forma de llevar a cabo la actualización pues es a través de setState. Eso de setState pues es la que ya hemos visto hoy en día casi hasta ahorita en el curso. Entonces cada vez que tú llamas a setState inmediatamente se produce la fase de actualización que se va a ejecutar en el orden que vemos por acá. Todo esto es la fase de actualización, todo esto. Entonces pues primero se va a ejecutar get derived state from props, luego should component update. Fíjate que aquí estas flechitas que puse por acá se me fueron de chiripada, las voy a quitar, aunque se dañe nuestro archivo, para que no te confundas. Entonces pues no le hagas caso a eso. Entonces pues fíjate, entonces primero se ejecuta get derived state from props, que no es así, verdad, no se utiliza mucho, eso lo vamos a ver mucho más después. Luego el should component update, que tampoco se ejecuta mucho. Luego el render, y eso para la parte de para la fase de render. Acuérdate que mounting y updating y onmounting se divide a su vez en tres: en la fase del render, en la fase de pre-commit y en la fase de commit. Entonces pues fíjate, se ejecuta el render y luego entra la fase de commit, pre-commit fase, y entonces este también es un método, pero este también no se utiliza muy a menudo. Y luego ya está la fase del commit y se ejecuta component did update. Entonces para que se complete la fase del updating tiene que pasar por estos métodos si es que los tienes implementados. Entonces vamos a seguir avanzando. Bendiciones.